El 25 de agosto de 2010, en un pueblito del Congo, la tripulación de un pequeño avión estaba lista para despegar del aeropuerto. Con apenas 18 pasajeros a bordo, este iba a ser un vuelo de rutina de tan solo 1 hora de duración. Los tripulantes ya habían realizado este vuelo muchísimas veces sin ninguna complicación. Casi 1 hora después, los habitantes de un pueblo del sureste del Congo ven un avión caer en picada, completamente de punta en posición vertical. Lamentablemente el piloto, la azafata y 17 de los 18 pasajeros murieron en el acto. En principio se creyó que el avión se había quedado sin combustible, ya que no hubo ninguna explosión, pero luego se comprobó que tenía más que suficiente combustible. Cuando el pasajero que sobrevivió despertó del coma, contó en detalle lo que había sucedido. Justo antes del aterrizaje, la azafata vio algo que la asustó y salió corriendo hacia la cabina del piloto. Los pasajeros automáticamente giraron para ver qué les sucedía y descubrieron que había un cocodrilo suelto caminando entre ellos. Entraron en pánico y corrieron todos juntos hacia el frente del avión, causando un cambio brusco en el equilibrio del avión, inclinándolo de cabeza al piso. Los pilotos no pudieron recuperar el balance del avión y se estrellaron. Resulta que en el Congo es muy común traficar animales exóticos adentro de los aviones. En particular, es tan común contrabandear cocodrilos que los mismos pasajeros reconocen su olor característico, le avisan al piloto antes de despegar y tanto el cocodrilo como el contrabandista son bajados del avión. Pero en este caso, lamentablemente, nadie se dio cuenta. En el año 1980, Bobby Shafran asistía al primer año de la Universidad de Sullivan County, a 2 horas de Nueva York. Era un muchachito tímido y vergonzoso, y no tenía amigos en esa zona. El primer día de clases se sorprendió muchísimo cuando ingresó al edificio y las personas lo saludaban como si lo conocieran de hace tiempo. Incluso le decían que se alegraban de verlo otra vez y lo llamaban por el nombre de Eddie. Confundido, entra en su dormitorio para intentar aclarar su mente. Minutos más tarde, tocan la puerta de su dormitorio y cuando abre la puerta, un joven llamado Michael le explica que era amigo de otro joven llamado Eddie, que era idéntico a él. Descubrieron que ambos habían sido adoptados y cumplían años el 12 de julio. Inmediatamente llaman a Eddie, que ese año había decidido no asistir a la universidad, y planean encontrarse para poder conocerse. Michael y Bobby viajan 2 horas hasta la residencia de Eddie. Cuando la puerta se abre, no podían creer lo que estaban viendo. Eran gemelos idénticos. Se abrazaron y comenzaron a reír a carcajadas. Poco tiempo después, la historia de estos 2 hermanos gemelos que se reencontraron llegó a la portada del Newsday, un diario neoyorquino. Cuando todos pensaban que esta historia no podía ser más extraordinaria, algo increíble sucede. Los amigos de David Kallman, un joven residente del área de Nueva York, le insisten en que compre el Newsday, ya que en su portada había 2 jóvenes idénticos a él. En particular, eran las manos de los jóvenes lo que más les llamaba la atención. Eran manos muy particulares, como su marca registrada. Cuando David leyó el artículo, comprobó que los jóvenes cumplían años el mismo día que él, incluso habían nacido en el mismo hospital. No tardó en comunicarse con Eddie y rápidamente los 3 se reunieron para conocerse y comprobar que, efectivamente, los 3 eran hermanos separados al nacer. La conexión entre ellos fue instantánea. A los pocos minutos de haberse reunido, sentían que se conocían de toda la vida. Esta historia viajó por los periódicos de todo el mundo. Todos querían saber la historia de los 3 hermanos que se reencontraron de la manera más insólita. Digo, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra lo que ocurrió? Se convirtieron en estrellas internacionales, hasta conocieron a Madonna. Pero mientras los jóvenes disfrutaban al máximo de esto que les estaba pasando, sus padres tenían cada vez más preguntas, ya que la agencia de adopción nunca les había informado a ninguno la existencia de los otros gemelos al momento de la adopción. Se comunicaron con la agencia llamada Louis Wise Services y pidieron una reunión para exigir explicaciones. Los ejecutivos de la agencia los recibieron en sus oficinas y les informaron que, efectivamente, los trillizos habían sido separados al nacer, ya que iba a ser muy difícil para ellos conseguir una familia que quisiera adoptar a los 3 al mismo tiempo.
pero uno de los padres adoptivos exclamó enfurecido que si él hubiera sabido de esta situación, con mucho amor y cariño hubiera adoptado a los 3 hermanitos. Por lo tanto, esa explicación no les convenció para nada. De hecho, cuando se fueron de las oficinas, escucharon como todos se reían y hasta descorchaban un champán, como si fuera que estaban celebrando que se creyeron la mentira. Totalmente insatisfechos, los padres de los jóvenes deciden contratar a un abogado para llegar hasta el fondo de la cuestión. Sabían que estaban siendo engañados y querían saber la verdad, pero todos los bufetes de abogados que en principio se mostraban interesados por el caso, sorpresivamente cambiaban de opinión y los rechazaban. Así pasó el tiempo y poco a poco se fueron olvidando de la cuestión. Surgieron las primeras peleas entre los hermanos, en particular por un restaurante que tenían entre los 3. Eddie decidió alejarse, pero esto le provocó caer en una fuertísima depresión y terminó quitándose la vida. La noticia devastó a las 3 familias. Para este entonces ya había pasado muchísimo tiempo. Un periodista llamado Lawrence Wright encontró un artículo científico que detallaba un experimento que había sido llevado a cabo en Nueva York, que consistía en separar 3 gemelos idénticos al nacer y entregárselos a familias diferentes, de distintas clases sociales, para ser estudiados. Y todos los gemelos utilizados para este experimento provenían de la misma agencia de adopciones, la Louise Wise Services. Lawrence no tarda en comunicarse con Bobby y David y le cuenta de este macabro descubrimiento. Por supuesto que los hermanos enfurecieron, se sentían tratados como ratas de laboratorio y querían llegar al fondo de la cuestión. Descubren que el responsable de este experimento era un psicólogo muy prestigioso llamado Peter Newballard, que antes de su muerte en 2008 se encargó de que los resultados de su experimento sean guardados en los archivos de la Universidad de Yale para que nadie los pudiera ver hasta el año 2066. Uno de los trabajos más peligrosos del mundo es el de los buzos de saturación. Tienen que llegar a profundidades de hasta 500 metros. Estos buzos respiran aire comprimido, que es una mezcla de oxígeno, helio y nitrógeno. Estos 2 últimos permanecen en el flujo sanguíneo durante un tiempo hasta que se dispersan por completo. Por eso, cuando el buzo emerge a la superficie, lo tiene que hacer por etapas para que el cambio de presión en su cuerpo no genere una reacción en estos químicos. Este proceso lo hacen en etapas o puntos de descompresión, donde tienen que parar y esperar a que esos gases se disipen de sus cuerpos. Por ejemplo, si descienden a 200 metros, te puede tomar hasta 33 horas volver a salir a la superficie de manera segura. Para ahorrarse todo este tiempo, las empresas de petróleo y gas crearon en los años 60 unos cubículos presurizados que se subían y bajaban, donde los buzos dormían para evitar el tener que ascender y descender perdiendo tanto tiempo. Si bien este método resultó bastante efectivo por un tiempo, también era muy peligroso. El accidente más brutal que se conoce se produjo por descompresión explosiva. En 1983, 4 buzos estaban trabajando en el Mar del Norte. 2 de ellos estaban en el cubículo en la superficie y los otros 2 tenían que ser conectados del cubículo comprimido donde se encontraban al otro, que era un poco más grande y tenían espacio para poder comer y relajarse un rato. Básicamente, este proceso se debía hacer abriendo de a una compuerta a la vez, es decir, abriendo una y cerrando la anterior, para evitar cambios bruscos de presión. Pero uno de los buzos cometió un error fatal. Antes de que su compañero cierre su compuerta, él abrió la suya, creando una especie de aspiradora que instantáneamente despresurizó el cubículo de 9 atmósferas a 1. Literalmente el aire fue succionado de sus pulmones e implosionaron. Desafortunadamente murieron al instante.